Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más conmigo aquí iluminando la vida y la muerte. Espero que estéis súper bien. Feliz año nuevo, que no nos veíamos desde antes de Navidad. Ya han pasado 10 días, madre mía, cómo pasa el tiempo. Siempre digo lo mismo, pero es que a mí se me pasa volando. Así que nada, feliz año nuevo, espero que hayáis tenido unas navidades, bueno, tranquilas, con vuestros seres queridos, con vuestras familias, compartiendo con la familia que tenemos aquí todavía en la tierra y honrando, como siempre digo, a todos nuestros seres queridos que han trascendido ya y que se encuentran en el plano espiritual y que nos siguen tan de cerca siempre en nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, espero que, hola, muy buenas tardes, que ya os veo, que vais saliendo y que os vais uniendo. Muy buenas tardes y bueno, que tengáis un feliz año, lleno de salud, sobre todo, amor, prosperidad, abundancia y mucha paz, que hace también mucha falta. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar aquí un día más, que estoy muy contenta y muy emocionada de volver al canal después de estas vacaciones que he tenido. Así que nada, muchísimas gracias de corazón. Y hoy tenemos además a una invitada de lujo, de excepción. Ella es María Eugenia Marín. María Eugenia es coach holístico y bueno, viene a hablarnos de su historia personal, que es como muy conmovedora, ¿no? Porque además nos podemos sentir muy identificados con su historia, porque hay procesos y vidas, ¿no? Con unos desafíos y unos retos muy grandes y en los que hay que traspasar mucho dolor, pero que ese dolor lleva a una transformación, a una sanación y a una conexión con la espiritualidad y con lo que realmente somos, ¿no? Que transforma nuestras vidas. Y hoy además María Eugenia se dedica a ayudar a muchas personas en sus caminos de sanación y de autoconocimiento, que es algo tan importante y que nos llena el alma a todos. Así que ya la veo por aquí, voy a invitarla para no perder también más tiempo. A ver, María Eugenia. Súper bien. Yo aquí encantada. A ver si se conecta María Eugenia, que hoy vaya bien el directo, que hay veces que sabéis que tenemos algún problemilla. Y bueno, mira, ya la veo por aquí. Hola, Hola, ¿cómo estás? acá de día y con mucho calor, Con todo mucho al y revés. aquí con frío. Fija, estamos intercambiadas. Claro, estamos intercambiadas, exactamente. Bueno, un placer estar con vos. La verdad, a mí me encanta escuchar siempre estas palabras que tenés para empezar los vivos, es tan lindo. Y bueno, y desde ya, un saludo muy grande a todos los seguidores que se están uniendo, tanto tuyos como míos, porque es importantísimo que la gente pueda unirse y pueda empezar a escuchar más mensajes de este tipo, ¿no? Que puedan Totalmente. escuchar cómo todo esto se relaciona y cómo nosotros podemos transmitirles algo distinto también. Sí, además que son temas que, como digo yo, nos hacen tomar conciencia, María Eugenia, muchas veces de nuestros propios procesos, y hay mucha gente que está pasando por desafíos, ¿no? Por retos muy dolorosos y que a Exacto. veces no saben ni por dónde, pues a mí me ha pasado en mi caso personal también, que a veces estás como muy abrumada, ¿no? Y no sabemos por dónde tirar, ¿no? Como decimos aquí. Así que vamos Absolutamente. a hablar un poquito de tu historia personal, que yo ya me la sé, ya hemos hablado tú y yo personalmente, pero creo que es algo que desde el dolor, como bien decía, ¿no? En el anuncio, se puede llegar a conectar con lo que somos, con la espiritualidad. Y tú desde muy pequeña, desde que naciste, sabes perfectamente lo que es pasar por esos desafíos. ¿Cómo fue tu Exactamente. primer desafío desde que naciste? Bueno, yo les cuento un poquito. Tengo una discapacidad, tengo una parálisis en el brazo derecho que fue a raíz de un accidente en el parto. Siempre lo cuento un poquito en la cuenta. Mi mamá no tenía dilatación, forzaron un parto natural en una persona que era imposible. Mi mamá no podía tener un parto natural jamás porque no tenía la dilatación suficiente y yo era un bebé de casi 4 kilos, así que más difícil todavía. Una vez que estaba encajada en el canal de parto ya no podían volver para atrás para hacer la cesárea, a pesar de que la familia lo pedía, mi mamá había perdido el conocimiento, o sea, era toda una situación compleja. Tuvieron que sacarme porque realmente, literalmente me moría, y creo que ahí es donde el alma decide vivir, ¿no? Ahí es donde dice, no, espera, yo quiero vivir porque realmente yo ya estaba en el canal de parto y ya no me quedaba mucho aire, entonces tuvieron que sacarme, gracias a Dios no fue con forceps, fue tironeando, pues si no hubiera sido peor aún por ahí la parálisis. Y bueno, me provocaron una parálisis en el brazo derecho,
que luego, a raíz de eso, bueno, tuve otros, de una malformación en, digamos, en los músculos y una escoliosis. Todo eso, digamos, me llevó a tener dificultades en la vida, por ahí distintas a la de otros chicos, ¿no? Y aprender cosas inclusive más tarde, a podérmelas hacer sola y a depender de más chica, mucho más de mi mamá, que por ahí lo que dependían otros chicos. Entonces, bueno, fue una, digamos, fue una experiencia de vida enriquecedora, porque si uno lo ve desde otro lugar, tengo que decir, porque, digamos, después si querés lo vamos a hablar más en profundidad, pero uno aprende con los años y con la vida que las cosas que nos pasan son para evolucionar. Entonces, yo creo que primero mi alma decidió vivir y segundo que de esto que me pasó yo tenía que aprender y tenía que evolucionar con eso. Pero también digo, y se lo digo muchas veces a la gente que digamos, que viene a mí o digamos, con quien hago sesiones y demás, que también hay cosas que no se van, o sea, a mí o sea, las soluciones no son mágicas y la discapacidad no se me va a ir de un día para otro, pero sí tenemos que aprender a decir, bueno, pero yo tengo esta discapacidad, tengo que incorporarla, integrarla a mi vida para poder vivir con eso, si no voy a vivir toda mi vida quejándome y desde la queja no voy a evolucionar, ¿no? Entonces, un poco es eso. Y, y volviendo un poco a esto que me pasó, sí fueron años muy difíciles, porque bueno, digamos, no voy a decir tampoco que, digamos, que todo es fácil, digamos, el aprendizaje te lleva a entender estas cosas, porque bueno, obviamente sufrí bullying de chica, no podía hacer las mismas cosas que hacían otros chicos, también me pasó de grande, es muy loco, pero de grande me pasó que otros adultos no me entiendan, no bullying ya, pero que otros adultos no entendieran. Yo di una charla que está en mi Instagram y es muy loco porque yo muchas veces explicaba, a veces viajaba en el colectivo y no me podía agarrar con un brazo y podía caerme y no me permitían agarrarme con el otro brazo porque le molestaba a alguien que yo le pase el brazo por adelante. O sea, digo, me pasaban cosas que vos decís, a veces es la empatía de decir, me pongo en el lugar del otro. O por ejemplo, cuando tuve a mis hijas, que siempre digo que fue el momento donde me puse con la discapacidad cara a cara, y de tener a mis hijas y que vengan las enfermeras, que eran personas que se supone que están acostumbradas, están con personas con dificultades, y me digan, ay, bueno, a ver, ayuda a la voz que parece que tiene un problema en el bracito y no puede agarrar a su hija. Y a decirle a alguien que tiene una discapacidad, tiene un problema en el bracito, es muy doloroso para quien lo escucha, ¿no? Porque yo a veces no la podía agarrar bien y pedía ayuda, pues simplemente tenía miedo que se me caiga cuando le iba a dar de mamar. Claro. Eh, pero por otro lado es tu hija y vos decís, la quiero tener yo, entonces querés a alguien simplemente que te brinde esa pequeña ayuda, decir, yo te doy una manito para que puedas darle de mamar o te enseño cómo hacerlo con la dificultad que tenés. Bueno, quiero decir, en distintas situaciones se me ha presentado que de grande con adultos, que uno siempre dice, no, pero los Sí. chicos pues son chicos, los adultos van a entender, tampoco me comprendían. Entonces me aferré mucho a mi mamá, ¿no? Toda la vida era como mi sostén en la discapacidad, ¿no? Ella era la que te sustentaba. Durante todos estos años tú te apoyaste mucho en ella y en ese aprendizaje de vida, ¿no? Porque al final, como Mm. dices tú, hasta de adulto es un aprendizaje de vida. Todo también llega otro desafío también que es cuando se va tu mamá, porque al final es una parte también muy importante que tienes que sostenerte a ti porque ya no puedes depender de ese apego de esa persona. Bueno, eso fue el momento por donde por ahí caigo en ese pozo, pues yo siempre digo, ese es el pozo que después nos ayuda a salir como el ave fénix, ¿no? Con todo, ¿no? Pero cuando fallece mi mamá, eh, a mí se me derrumbaron muchas cosas porque todavía no conectaba con esto de, más allá de que siempre yo entendí y comprendía, porque yo tenía, cuando era muy chiquita tenía recuerdos de mis vidas pasadas, que si querés después lo charlamos, pues Sí. tiene que ver con que siempre estuve de alguna manera conectada, pero en ese momento no pude conectar con nada de todo eso y a mí se me derrumbó todo porque yo tenía un vínculo con mi mamá demasiado, o sea, muy, muy, muy aferrado, porque para mí era mi sostén en la discapacidad, era ella.
O claro. sea, era esa persona que me hacía sentir que me tenía que superar día a día, que cuando ella estuvo enferma, inclusive yo poder que ella sintiera que yo podía llevarla, que yo, como ella hizo conmigo durante años en mi vida. Entonces yo ya era una mujer adulta, digamos, con una vida hecha, y sin embargo, ella seguía siendo, a pesar de todo, mi sostén en la discapacidad. Cuando ella fallece, a mí realmente se me derrumbó todo. Digamos, caí en un pozo muy profundo, digamos, de dolor, en donde necesitaba, digamos, cubrirme como un caparazón para que nada me lastime porque estaba demasiado vulnerable. Y yo creo que desde esa vulnerabilidad es de donde salí y emergí y dije, no, yo acá tengo que trascender esto, ya no es superarlo. Toda la vida me esforcé por superarlo delante de mi mamá. Yo ahora tengo que trascenderlo. Y ahí fue como un clic en mi cabeza y empecé a dar charlas de discapacidad. Empecé a mostrarle al mundo lo que no se mostraba, porque se habla muy poco de discapacidad. Mm, Y yo sentí que eso que había pasado, esos fallecimientos, porque en realidad mi mamá se enferma y fallece en menos de 11 meses, y bueno, y mi tía, otro ser querido también muy cercano, fallece a los 11 meses que fallece ella. Entonces, y bueno, no es casualidad 11-11, mm. pero quiero decir que las dos fallecen muy cerca, eran dos personas muy cercanas a mí, muy, muy cercanas, pero lo de mi mamá fue muy fuerte. Entonces, ahí es cuando hago clic y digo, algo me está llamando a decir, algo tiene que cambiar en mí, algo en mí me está llamando a ser distinta. Yo creo que por eso lo conecto un poco con esto de los duelos, porque el duelo de mi mamá fue todo un proceso Mm, interior en mí que me hizo aflorar toda esa parte mía que tenía de conexión con el otro plano. Porque ahí hoy está. canalizo mensajes, entonces digo, esa parte mía que no despertaba, despertó una vez que como que cerré ese ciclo que había empezado el día que nací. Ahí está. ¿Tú piensas, María Eugenia, que el dolor puede ser una purificación muchas veces que tenemos que pasar aquí en la tierra, ¿no? Como purificaciones de sanación para poder que se den esas conexiones espirituales con el otro plano y con lo que realmente somos, ¿no? Muchas veces, ¿crees que es necesario el dolor? Sí, yo creo que es necesario atravesarlo. No sé si es necesario vivir en el dolor, ¿no? Para mí es Claro. importante que uno lo atraviese. Sí, yo siempre digo, no puedes ir por la colectora, tenés que ir por la autovía, como le dicen ustedes. O sea, no puedes querer evitar la situación del dolor, ¿no? Porque si no te lleva puesto, si de alguna manera te choca de frente. Entonces, si evitamos ese dolor es peor. Mm, Entonces, el tema es atravesarlo, porque los que sufrimos somos nosotros, no los que se van. mm, El problema es para los que quedamos. Entonces, lo importante es atravesarlo, ver qué cosas ese dolor mueve en mí, porque en cada uno de nosotros, no solo cada duelo es distinto, sino mueve y despierta en nosotros distintas cosas. mm. Entonces es importante, ¿no?, cuando atravesarlo, para revisar dentro nuestro qué es exactamente lo que ese duelo me vino a querer decir, me vino a querer eh, manifestar. Entonces, desde ahí es como que tenemos que, yo creo que eso es lo que, digamos, no es que tenemos que vivir desde el dolor, porque al revés, yo creo que ellos Claro. son más felices viéndonos reírnos, viéndonos disfrutar de algún recuerdo que tenemos de ellos. Yo a veces me río y le digo, ay mamá, si me escuchas, porque yo sé que en realidad ellos están y están con nosotros y nos cuidan y están cerca y siempre están ahí para nosotros. O sea, sé que entonces el hecho de que podamos recordarlos a veces con un recuerdo que nos haga reír o que nos haga sonreír, seguramente a ellos le da mucha más luz, ¿no? Que si nosotros vivimos todo desde el dolor. Ahora, que el dolor lo tenemos que atravesar, sí, porque si no, nos vamos a dañarnos a nosotros Mm, mismos, a nadie más. Los mm. únicos que nos dañamos somos nosotros. Y es que al final es la vida que vivimos aquí en el plano terrenal.
Muchas veces yo siempre lo digo, que el dolor, lo que dices tú, hay que atravesarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo para poder liberarlo en cierta manera, porque no Exacto. viene solamente de aquí, o sea, viene de mucha, ahora hablaremos de, como dices tú, de la canalización de vidas pasadas y todo esto, ¿no? Pero al final tenemos que traspasarlo viéndolo con otra conciencia distinta, ¿no? Para poder, o sea, como digo yo, renacer, es como morir, ¿no? Para renacer. Exacto, exacto, Claro, yo lo exacto. Y veo, bueno, sí. sí, 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 perdóname, no, no, decime. No, no, era por eso, porque como lo veías, ¿no? Porque al final es como que a veces dice la gente, no, es que yo me muero ya, pero es que a veces hay que verse morir. Yo me he visto morir de dolor, pero luego me ha ayudado a lo que dices tú, a tomar esa conciencia y decir, no, tiene que haber otra cosa, tengo que salir, buscar, yo en mi caso, la espiritualidad, porque en mi familia era la trascendencia, ¿no? Y era como buscar otra explicación, ¿no? De dónde están tus familiares, de dónde venimos, qué hacemos aquí, ¿no? Pero al final todo eso era necesario. Exactamente. Y a mí me sirvió para destrabar la parte mía que yo tenía de conexión, de la parte mía espiritual, que Exacto. estaba en mí, porque yo ya de chiquita tenía esto de Cuéntanos de pequeña, ¿qué te pasaba? recuerdos. Eso, ¿qué te Claro, pasaba de de pequeña? pequeña yo tenía recuerdos de mi vida, de mi última vida, no de vidas pasadas, no de otras vidas. Eso ya lo tuve a partir de la canalización, sino de mi última vida. Yo veía fotos, por ejemplo, del siglo anterior al que estábamos viviendo, pues esto te estoy hablando de cuando era chica, estoy hablando hace casi 48 años, yo veía fotos o veía o pasaba por casonas muy viejas y me agarraba una situación acá, un dolor, como que yo tenía que estar ahí, tenía que entrar ahí, tenía que ver eso, tenía que estar, tenía que... Entonces, yo llegué a decirle a mi mamá en algún momento que esto que me pasó en el brazo no es porque sí, sino que esto que me pasó es porque yo seguramente tenía que, digamos, seguramente en otra vida lastimé a alguien y tenía algo que sanar tal vez de una vida anterior y era algo que yo me había propuesto y mi mamá que era chiquita y esperaba que yo reaccione como, ¿por qué me pasa? No sé, qué sé yo. No, digamos, a veces es como que le costaba entender, digamos, qué bueno que lo entiende así, por otro lado, ¿qué me está diciendo, no? Normal. Y después por ahí le decía cosas como, bueno, yo estoy segura que nací entre tal fecha y viví entre tal fecha y me morí entre, sé que entre esos años estuve acá en la tierra y viste, mi mamá me decía, pero, y con esa exactitud, y sé que viví en Gran Bretaña y sé que, y, y yo se lo decía todo con una exactitud, pero no podía, no es que tenía el recuerdo vivo, sino yo sabía esas cosas como quien sabe que, no sé, no sé, que tus parientes son de tal lado, porque, Sí. o sea, yo lo sabía, yo lo sabía perfecto. Entonces yo ya tenía esa conexión, yo ya a los 15 años empecé a estudiar astrología porque me fascinaba, y conectaba con todo eso y a los 21 ya me leí libros y libros en ese momento, hoy hablamos de terapias holísticas, en ese momento se hablaba de metafísica, que leía, me acuerdo que de registros akáshicos y de cosas que yo decía, ¿de qué están hablando? Pues en ese momento no se hablaba de todo esto. Entonces, digamos, y había leído muchas vidas, muchos maestros antes de que naciera mi hija, que eso me conectó muchísimo con el otro plano. Y vos sabés que en un momento desconecté con todo eso, porque claro, como que te lleva todo también el mundo material a la materia, a meterte en esta matrix, como le digo yo y como le decimos tantos, y como que estás inmersa ahí adentro y como que te empezás a desconectar un poco. Y este trascender me sirvió para volver a conectar conmigo, volver a conectar con la astrología que me apasiona, digamos, terminar toda la parte esta de coaching y sobre todo empezar a abrir mis propios registros akáshicos y empezar a canalizar. Entonces, a través de mis registros, empecé a canalizar mensajes, mensajes para todos. Por ahí no canalizo en particular, por ejemplo, si me dices, canalízame algo para mí, no, pero por ejemplo, yo acá tengo un mensaje que canalicé Ah, para la gente en general, o sea, mensajes que me llegan y que enseguida los anoto porque sé que le van a servir a otros. Y obviamente eso me permitió sanar a mí. Y esto que vos decís de morir me parece súper importante,
porque yo creo que en estos últimos 2 años se murieron un montón de María Eugenias, Mm, no una, mm. hay un montón, porque nosotros nos ponemos tantas capas adelante nuestro para poder decir, para poder estar, encajar en toda esta sociedad y en todo esto que nos piden y en todo esto que nos obligan a hacer, digamos, para encajar acá, para encajar allá, para el trabajo, para que encajar en todo lo que los demás quieren, pero no es lo que nosotros queremos, que son muchas María Eugenias las que tenían que, por eso yo tuve muchos duelos, eran muchas las que tenían que fallecer, digamos, para renacer, ¿no? Sí, Estamos hablando desde ese sí, lugar. sí, porque es como vivir distintas vidas en una misma vida. Yo siempre lo digo así, cuando pasas un duelo, es como soy otra Raquel, distinta a hace un año y a lo mejor tu vida exterior, tu casa, pues, no, tus amigos o tu gente, ¿no? No ha cambiado, pero tú sí que has cambiado a nivel interno. Y como tú decías, ¿no? ¿Qué de creencias hay que desterrar, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que hay mucho que vivimos. Mira, yo canalicé algo el otro día que lo tuve que subir el 30 de diciembre, justo era la luna nueva en Capricornio, y yo canalicé algo que me vino y lo tenía que escribir automáticamente, que fue, eh, espera que me lo tengo que acordar de memoria, porque no lo tengo seguramente en mi cuaderno, pero yo te voy a decir porque me pareció algo súper, súper importante. Sí, porque todos esos mensajes nos ayudan a todos, seguro, y más para Exactamente, este año también. exactamente. Eh, pero decía algo así como, espera, que lo canalice el 30 de diciembre. A ver, me parece súper importante porque hablaba de un reseteo. Claro. Además, Acá estamos en está. este año, ¿no? También. Es Cuéntanos. así. Reseteo general cósmico. Nada es lo que parece. Busquen la verdad en todo. Y cuando canalizo eso, eh, medio que digo, necesito sacarlo ya, entonces lo subo a Instagram en el momento. Perdón el tiempo que me tomé en buscarlo, les pido No, disculpas, no, yo tenía no. otra canalización Nada, para leer por si vos me sí, pedías, claro. pero de verdad en ese momento entendí que tenía que transmitírselo a todos, porque esto del reseteo general, esto de nada es lo que parece y busquen la verdad en todo, es así. Mm. Nada es como nos lo cuentan. Todo tenemos que buscar nuestra verdad, porque recuerden que la divinidad está dentro nuestro. Y esto, bueno, por ello nosotras ya lo charlamos, pero Sí, es importante que la gente lo sepa. La divinidad está acá en nuestra llama trina, no está en, digamos, en adorar cosas fuera sí, nuestro. Que no significa que Dios no exista. Dios existe, pero existe dentro nuestro. ahí está. Por eso es que tenemos esa conexión con los otros planos, por eso es que tenemos nuestros guías que nos cuidan y nos ayudan y están cerca nuestro, por eso los ángeles, los arcángeles que nos cuidan y nos protegen, porque nosotros tenemos esa conexión, porque nosotros somos seres divinos por naturaleza. Ahí está. Y de ahí la unidad, de que todos somos uno. Mm. Y es algo que venimos a ver este año muchísimo. Todos somos uno. Y el día que entendamos que lo que yo te hago a ti, me lo hago a mí, Ahí está. ese día vamos a entender la importancia de la unidad. Y además esa conexión, María Eugenia, es muy importante porque como que parece siempre una frase hecha, no buscar las respuestas dentro de ti, buscar, pero es que es así, o sea, muchas veces nos dejamos, por falta de confianza, falta de conexión, nos dejamos llevar, y a mí me ha pasado en muchas ocasiones, por gente externa que les compra sus diálogos muchas veces, y muchas veces no resuenan ni contigo y aún así los sigues comprando. Es como, no, si es que yo sé con lo que yo resueno y con lo que... Entonces ahí es donde hay que hacer caso a tu corazón y a tu alma y a tu, bueno, tu espíritu, que al final es lo que quien lo sabe todo, ¿no? Exactamente. Y conectar, bueno, con nuestro Lo ser superior. superior, que en realidad es nuestra esencia divina, que quedó en el otro plano, porque obviamente hay una parte nuestra que es nuestro ser superior y queda en el otro plano. Nosotros bajamos como almas para ir evolucionando. Y obviamente nosotros nos ponemos en esta vida, nos ponemos objetivos. Claro. Las almas se ponen, digamos, de alguna manera, dicen, bueno, en esta vida voy a aprender el perdón, voy a aprender a, no sé, a perdonar, a tener paciencia, lo que sea. Entonces, todas las situaciones que se nos pongan en la vida van a ponerse para que yo tenga que perdonar, para que yo tenga que tener paciencia, para que yo tenga que
porque después decimos, ay, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Porque nos pasan para evolucionar. Seguramente nuestra alma, porque nuestra alma no vive desde el dolor, desde la angustia, de los miedos, todo eso son programaciones que nosotros tenemos. El alma vive de lo que vino a ser su propósito de vida y lo que vino a evolucionar. Entonces, si sabe que vino a evolucionar en X tema, por ejemplo, en la paciencia, todas las situaciones que te van a tocar vivir es para que vos puedas evolucionar y empezar a tener paciencia en determinadas cosas que te suceden en la vida, o aceptación, o el perdón, o, bueno, distintas cosas. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, que lo que nos pasa es para evolucionar y desde ahí vivirlo de una manera distinta, porque si no, como te decía antes, vivimos desde la queja, vivimos de ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Y no entendemos que además todo lo que nos pasa afuera, o sea, las situaciones que nos suceden porque nosotros, porque a veces si nosotros mismos no podemos verlo, no podemos entender lo que nos está pasando, muchas de las situaciones de afuera o las personas con las que nos relacionamos empiezan a mostrarnos un reflejo de nosotros mismos. Entonces, ese espejo que nosotros vemos en el otro, en realidad, eso que me molesta del otro, muchas veces es algo en mí que no estoy pudiendo resolver, Totalmente. algo en mí que no estoy pudiendo sanar. Entonces, digo, esto es todo parte de la evolución que nosotros venimos a hacer como almas a la Tierra. Que si la hacemos, y en esta vida lo hacemos, seguramente en la próxima haya que aprender otras cosas nuevas. Si no las aprendemos en esta, seguramente tengamos que en otro día venir a aprender las mismas cosas, ¿no? Claro. Y María Eugenia, ¿cómo no quedarse enganchada en el ego, ¿no? Porque muchas veces es verdad que la gente dice, habláis de sanación, habláis de heridas, ¿no? De lo que dices tú, la ley del espejo, que muchas veces es lo que hablabas tú de la queja, ¿no? De en vez de meternos en el victimismo, que muchas veces es lo que hacemos, me quejo, me victimizo y escoger la responsabilidad, ¿no? Pero a veces es difícil salir de ese bucle mental que nos cuenta nuestra cabeza para verlo desde otro lugar. Cómo podemos hacerlo para no entrar en el bucle? Bueno, no, es que en el bucle vamos a entrar. Mientras no conectemos con nosotros, y entré muchísimas veces en el bucle, todos entramos en el bucle en algún momento, mientras que nosotros no conectemos con nosotros, el ego va a usar todas las herramientas que tiene para dejarnos enganchados en cosas que nos alejen de lo que nosotros realmente tenemos que venir a hacer. En realidad, si nosotros estamos en eje con el ego es quien conoce absolutamente todo de nosotros. Entonces, de alguna manera, lo que el alma no logre por las buenas, el ego lo logra por las malas. Pero, justamente, ¿qué hace? Nos engancha con todo lo que por ahí nos lastima un poco más. O sea, no digo nos lastima directamente, Sí. pero con la parte que nos lastima. ¿Por qué? Porque de alguna manera las cosas las tenemos que aprender de una forma o de otra. Y a veces ese ego, el tema es cuando el ego, a ver, digamos, el ego se desequilibra, se va mucho para un lado o mucho para el otro, o me siento muy victimizado y estoy en una situación de que todo es contra mí, todo está mal y todo, o el ego ese que me creo más que otro. Esos son los egos cuando se van, entonces ahí cuando se van también esas situaciones, cada vez me hundo más en la materia, en el mundo material y desconecto más desde lo espiritual. ¿Sí? Por eso es tan importante meditar, por eso es tan importante hacer un montón de cosas para entrar en eje con uno mismo y después poder entender que eh, el ego no tiene que dominarnos a nosotros, sino nosotros estar en equilibrio con el ego. Es muy difícil, ni a veces yo lo puedo lograr, porque todos somos seres humanos, y a veces el ego se mete ahí en el medio, pero ese bucle del que vos hablas es en el que nos mete para... hay una frase que a mí me encanta, que es esa famosa frase, las situaciones serán una y otra vez hasta que aprendas, ¿no? Y fíjate, cuando uno entra en un bucle, generalmente las situaciones son todas similares, porque es algo que vos estás teniendo que aprender y no estás viendo. Es una situación, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer.
Me toco una pareja y me peleo, y conozco otro y me deja, y conozco otro y tiene un problema de que no sé, me engaña, y así sucesivamente. En realidad, no me estoy amando a mí Mm, y estoy poniendo todo el foco en el otro. Entonces, estoy necesitando a un otro para yo sentirme plena. Y yo tengo que ser plena por mí, tengo que ser plena por mí misma. No necesito a ese otro. O sea, ese otro tiene que estar al lado mío para compartir la vida conmigo. mm, Pero ojo, una cosa es compartir juntos desde el amor incondicional de una pareja, y otra cosa muy distinta es necesitar a ese otro, ya que pasa a ser como una necesidad que si no está no mm, respiro. Porque cuando pasa eso, es que yo no me estoy sabiendo amar lo suficiente. mm, Si yo me creo merecedora de todo y me amo lo suficiente, entonces seguramente no voy a necesitar ese otro desde la necesidad de que si no estás a mi lado me muero, sino lo va a ser mi compañero de vida o mi compañera o lo que fuera, ¿no? De vida. claro. Eso es lo importante. Entonces, esos bucles que se forman es para enseñarme algo. Lo que pasa es que hay que tener mucho, hay que tomarse el tiempo, ¿no? Y hay que tener mucho coraje de enfrentarlo, Ahí está. porque sanar no es Porque luego fácil. viene el desborde emocional, Marugenia, porque luego no Totalmente, solamente es el pensamiento, sino totalmente. porque el pensamiento no dejan de ser esos programas, ¿no? Que parece que lideran nuestra vida como si fueran verdades absolutas, sino a veces viene acompañado, como siempre, por un desborde emocional, ¿no? Que la gestión emocional es lo que muchas veces no sabemos ni cómo mirarlo. Totalmente, totalmente. A ver, a todos, vuelvo a repetir, a todos nos pasó. Lo Mm, que pasa es que para llegar a poder distinguir esas cosas, tengo que dedicarme tiempo a mí. Y es lo que mm, más nos cuesta a los seres mm, humanos. Vivimos dedicándole tiempo a los demás, pero mm, nos cuesta mucho dedicarnos tiempo a nosotros. mm. Entonces, ahí es donde nosotros mismos tenemos que decir, no, yo tengo que dedicarme tiempo a mí, yo tengo que sentarme, yo tengo que meditar, yo tengo que tomarme tiempo para estar un ratito solo, yo tengo que, y en esos momentos que estoy solo, ¿sí? Tratar de, digamos, de hacer una introspección y ver hacia adentro qué es lo que me está pasando, por qué se me repiten estas situaciones en la vida, por qué estos bucles continuos y constantes que no me hacen bien, Mm. qué es lo que me están queriendo mostrar, y tal vez desde ese lugar poder encontrar la respuesta. Y si yo logro hacer ese cambio en mí, es probable que después las cosas sean distintas en mi vida, ¿no? También, porque cambiará la energía también. Y además yo siempre, por lo menos en mi vida, no sé en la tuya, ¿no? Con tus experiencias, al final creo que yo he luchado mucho contra sentir, porque es una lucha que no quieres sentir tristeza, o no quieres sentir rabia, o no quieres sentir miedo. Y creo que también una de las claves es aprender a sentir, ¿no? A sentarte contigo, porque todo eso también es una liberación que es muy importante porque viene de mucho tiempo incluso atrás. Y a veces el darte ese amor y ese cariño para poder pues sentarte contigo para poder liberar esas emociones, eso es amor también. Y yo lo aprendí con el tiempo, ¿no? Y al principio era como, no, no quiero, y era una lucha de quitarme de en medio y distraerme con otras cosas, ¿no? Es que los sentimientos es lo que me hablabas antes del dolor. El dolor es un sentimiento. Hay que atravesarlos, porque nos vienen a decir algo. O sea, cuando aparece un sentimiento, sacando las programaciones que tenemos del miedo y todo eso, que nos ponen o todo el tiempo imágenes o músicas o frecuencias que hacen que nosotros entremos en eso, ya es otra cosa. Por eso uno tiene que también ver con qué vibra, ¿no? Y con qué resuena. Y lo que no nos resuena, mejor no seguirlo. Sí, sí. Pero sacando eso, todos los sentimientos y todo lo que nos pasa, nos está alertando algo. Nos está diciendo, por ejemplo, el otro día yo sentía una angustia muy fuerte y no me daba cuenta porque era una angustia que sentía acá, pero casi, casi como cuando falleció mi mamá, una angustia muy fuerte, muy fuerte. Y obvio, nadie quiere sentirse triste. Entonces, obviamente, o sea, siempre la respuesta más fácil es, y bueno, lo evado. No, porque donde lo evadís digamos, se hace más fuerte, se hace más grande y después termina siendo peor inclusive para uno mismo poder llevarlo, ¿no? Entonces me tomé un rato para poder pensar, salí a caminar, mucho abajo del sol, siempre recomiendo caminar abajo del sol porque nos recarga energía. Y tuve esa posibilidad de tener ese rato para mí sola
y pude encontrar, solo me vinieron a empezar a venir a la cabeza recuerdos de situaciones que me tocaron vivir en la vida que me habían llevado a esa angustia. Y seguramente algo de lo que viví en los últimos días me había puesto en esa misma situación. No que repetís la misma situación, repetís el mismo sentimiento, o sea, situaciones similares que me habían hecho vivir ese mismo sentimiento. Y desde ahí el dolor solo se empezó a ir. Entonces, por eso digo que es muy importante atravesar los sentimientos, sea cual sea ese sentimiento, porque algo nos está queriendo venir a decir. Algo nos está diciendo, ojo, por acá ya pasaste, ojo, fíjate, ojo, esto te hace bien, esto te resuena. O sea, de alguna manera es atravesarlo para no lastimarte, porque en realidad donde no atravesamos un... Mira, hay algo es muy importante. Por ejemplo, la ira y la depresión es dolor guardado. Es dolor guardado y no manifestado. La depresión es ira no manifestada. Entonces es muy importante, por ejemplo, las personas que no pueden llorar un duelo, generalmente se enojan con el mundo y se vuelven muy irascibles. Y a veces decís, pero ¿por qué reacciona así? Generalmente, en muchos casos, salvo otro tipo de patologías, tiene que ver con eh, tristezas o dolores no sacados y no elaborados. Entonces se transforman en ira. Porque es la manera que tiene el cuerpo de alguna manera de gritar, me duele, ¿no? Y luego lo que decías también, todo eso se traslada al cuerpo físico. Que luego, o sea, luego Exactamente. somatizamos, ¿verdad? Cuando eso dices, tengo la ira, lo que sea, cualquier emoción, cuando ya no está gestionada, también se somatiza. Exactamente, también nuestro cuerpo habla. Y nuestro cuerpo habla súper claro. Lo que pasa es que nos cuesta también mucho escucharlo. Es más fácil tomar, por ejemplo, no sé, un calmante que escuchar nuestro cuerpo. No digo que si es necesario no tomen el calmante en ese momento, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo, ojo, que nuestro cuerpo nos habla. Y en ese momento, ese dolor o eso que apareció, algo nos quiere decir. Es súper importante que escuchemos y que entendamos qué es lo que nos está queriendo decir tal o cual cosa, ¿no? Que nos pasa, ¿no? Entonces, hay veces que la gente me dice, ¿no? Tengo tal patología. ¿Y sabes qué? Dejé de mi trabajo y no me pasa más. Mm, Ah, bueno, pero fíjate qué casualidad, ¿no? O sea, tenía tal patología, iba al médico, tomaba 800 pastillas por día para esto y lo otro y por el... ¿Y sabes qué? Pero yo le decía, pero pues me repetía lo del trabajo, entonces le digo, pero ¿por qué vos estabas bien? No, la verdad estaba mal, la pasaba mal, tenía maltrato, bueno, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, perfecto. ¿Y cómo siguió eso? No, después cuando dejé mi trabajo, mágicamente se me fue todo. Los médicos me empezaron a encontrar mejor, me pudieron sacar las pastillas. Entonces ahí estaba. O sea, no era que el cuerpo tenía determinada cosa, era el cuerpo gritándote, salí de ahí porque la estás pasando mal, ahí está. ¿no? Entonces el cuerpo nos habla y es de alguna manera escucharlo, ¿no? Es escucharlo, tratar de poner esa situación de decir, bueno, espera, me tomaré el remedio que el doctor me dijo, pero ¿por qué me estará pasando esto tan seguido? ¿Por qué esta situación se repite en mi vida? Por eso digo, cuando los bucles se dan en muchas situaciones y el cuerpo es uno de ellos. El No, cuerpo es uno de ellos, totalmente. nos va a seguir insistiendo hasta que le demos bolilla. Sí, totalmente. Yo a veces siempre digo, porque es verdad que cuando lo hablamos así mucha gente, o en mi caso, a mí me ha pasado, yo es que soy doña terapias, yo me he hecho todas las terapias del mundo, bueno, ya me formé como ello, ¿no? También me dedico a ello ahora, pero bueno, y a día de hoy, si puedo ir a terapia o tengo que ir a terapia, voy a terapia. Porque muchas veces yo lo veo mucho en duelo, ¿no? Que al final ese boom emocional y el no poder coger ni los pensamientos, no saber de dónde te viene, muchas veces es necesario que seamos acompañados, porque no es un trabajo fácil tampoco de me siento, veo, que cuando hay una capacidad, una conciencia, pues es más fácil, pero hay muchas veces que nos cuesta y nos metemos en la cama, en duelo pasa mucho de mamás que han perdido a hijos, ¿no? Por ejemplo, que es muy doloroso, es un duelo muy doloroso. Al final es como que no sabes ni cómo gestionar, ni sabes cómo afrontar todo eso. Y hay veces que es necesario también por amor propio pedir ayuda, saber pedir ayuda.
exactamente. Bueno, yo hice justamente un videito diciendo aprendamos a pedir ayuda y es eso, es aprender a pedir ayuda. Yo de hecho también tengo mi psicóloga y Sí, digamos, sí, no también. es que la espiritualidad, o sea, cada cosa en su lugar, ¿no? Digamos, yo para poder llevar en ese momento cuando me enteré de la enfermedad de mi mamá, todavía no conectaba digamos, con todo esto, no había hecho mi conexión y empecé, y para mí fue maravilloso, digo, es importante pedir ayuda. O sea, no es que, a ver, yo cuando digo estas cosas es para también ayudarlos a despertar a decir, bueno, a ver si podemos desde nosotros empezar a trabajar. Ahora, obviamente hay que empezar a pedir ayuda, hay que ir a los médicos, hay que atenderse, hay que hacerse todos los tratamientos que uno tenga que hacer y no está mal hacer cualquier tratamiento que nos haga bien, sea ya sea con el psicólogo o con cualquier otra cosa, porque es verdad lo que vos decís, hay gente que termina con depresión y no es solamente por duelos, por pérdida de personas, a veces son duelos por Bueno, situaciones. sí, sí, hay muchos. Totalmente. A mi mamá le costó muchísimo entender que había nacido una hija Mm, discapacitada. Y eso era un duelo. Y totalmente. eso era un duelo, porque los papás que esperamos que el bebé nazca Mm, bien. O mm, sea, no esperás, o sea, y además cuando vos te dicen, y va a ser de por vida, claro. o sea, no hay una, yo siempre les digo, a veces la gente me dice, ah, y hace 3 años tengo tal discapacidad y no puedo vivir con esto. Y yo le digo, yo viví toda la vida y voy a seguir viviendo con Ahí está. esto. Entonces, digo, es un poco empezar a ver las cosas distinto. Y a mí me gustó porque una persona un día me dijo, ¿sabes que tenés razón? La verdad, por ahí hay cosas que ya no puedo hacer. Pero sin embargo, desde que me pasó esto, me empezó a ir mejor en otras cosas de mi vida que yo no le daba bolilla. Ahí está. Entonces, digo, ¿cómo el dejar morir, siempre volviendo a lo de los duelos, ¿no? ¿Cómo dejar morir cosas nuestras y situaciones nuestras y cosas que nosotros mismos le dábamos tanta por el ego, tanta preponderancia e importancia, Mm, nos hace vivir desde otro lugar que hasta por ahí nos puede sacar de una cama, ¿no? De un duelo, pero digo, es verdad que no solamente se duelan personas, sino se duelan situaciones porque muchas veces vivimos situaciones muy duras, muy difíciles y muy terribles que también llevan a las personas a que terminen, digamos, en una situación de depresión. Y ahí coincido con vos en que la ayuda profesional es súper importante, más allá de la ayuda que le podamos dar sí, nosotros como sí, coaches, como terapeuta, ahí como está. la ayuda del profesional es fundamental porque también ayuda a que la persona pueda, obviamente, salir adelante de esa situación que está viviendo, ¿no? Claro, sí, porque es que, como bien decías, un duelo es cuando hay un cambio significativo en tu vida. Y entonces se puede Exacto. vivir cuando hay un cambio, es como una adaptación. Un duelo es adaptarte, como le pasó a tu mamá, a un cambio tan grande y tan significativo que es un proceso también, ¿no? Bueno, Exacto. hablando bueno, de que canalizas y que, bueno, y de esa conexión tan maravillosa, ¿no? Con el plano espiritual, háblanos un poco, aparte de las canalizaciones que has recibido como, bueno, desde la astrología, si nos puedes dar algún mensajito, ¿no? De este año, que nos va a deparar este año, o algún mensaje, Sí, pues. ahora te preparé una canalización para leerte, pero bueno, sí, para este año, bueno, como todos saben, es un año 9, Sí. venimos de un ciclo, son ciclos de 9 años, este es el último año. Estos fueron años igual muy distintos a por ahí como veníamos viviendo, ¿sí? Año, digamos, es un año, digamos, es un ciclo que es muy distinto a los que veníamos viviendo por ahí, como para no compararlo con un año 9 anterior, que creo que fue el 2016. eh, digamos, lo importante es esto, venimos de varios años, porque lo que entramos ahora es una nueva era, en la era de Acuario. Entonces, venimos de muchos años, desde el 2022 de vivir situaciones en donde realmente nos están haciendo como, viste, golpeando en el pecho, viste, cuando ya la última parte de la pelea y vos decís, te quiero noquear, entonces, Sí. viste, ahí en ese momento. Venimos del 2022, de que nos han cacheteado bastante las situaciones de la vida y de todo lo que ha pasado, digamos, en el universo y astrológicamente. Venimos de un 2023 también, bastante difícil, en donde nos hemos tenido que
enfrentar a situaciones, y casi todos, diría los seres humanos, a situaciones muy difíciles. Yo creo que el 2024 nos sacudió y nos dijo, vení, ya te estoy, escúchame, te estoy dando despertar en 2022, no me estás dando bolilla, te despierto en 2023, no me estás dando bolilla, bueno, ya estoy esperando que despiertes, porque todos estos cambios planetarios, todos estos eclipses que se te están dando, nos están llevando a hacer un trabajo interior. Y el interior es esto, como decías, enfrentarnos con sentimientos, nos están enfrentando a situaciones que nos ponen como en jaque. Esto que me pasó a mí de 2 pérdidas tan seguidas en 11 meses de personas que venían con problemas de salud muchísimo tiempo. Mi mamá por ahí no, mi mamá venía sí con problemas de salud, pero fue nada, diagnosticada una enfermedad terminal y en 11 meses se fue. En cambio, por ahí mi tía venía de años y también se fue. O sea, se fueron las dos juntas. Entonces, quiero decir, las situaciones que nos tocan a veces vivir, ¿no? Y perdón que diga esto, pero y a las dos la tuve que ver en situaciones, o sea, de irse, pero de irse en procesos muy difíciles, ¿no? No, como yo siempre digo, acostándose a dormir y al día siguiente no despertando, ¿no? De situaciones donde vos ves el desgaste de la persona en la materia, ¿no? En su cuerpo físico. Entonces, digo, a todos los hermanos yo creo que de una manera u otra nos pusieron en jaque para que entendamos que teníamos que conectar con nuestro propio ser porque estamos demasiado conectados con la materia y demasiado conectados con esta matrix en la que vivimos. Entonces, esta nueva era de Acuario que empezó definitivamente y entró Acuario en Plutón el 19 de noviembre, nos va a despertar, nos trae un nuevo despertar, un nuevo comienzo, que eso va a ser a partir del año 2026, ¿sí? De 2026 en adelante. El 2026 era un año 1 y un año que nos viene a conectar con nuestro yo superior. O sea, nosotros, la nueva era, la nueva etapa que vamos a vivir, va a ser conectados con nosotros y con la Tierra. El Gaia o la Madre Tierra tiene también vibración propia. Todos saben que estamos elevando la vibración, ¿sí? Se está elevando la vibración en este momento, ya hace meses, ya desde el portal 888 empezó digamos, a vibrar distinto la Tierra, por eso sentimos a veces que el tiempo se nos pasa volando. La Tierra va a pasar de una 3D a una 5D, pero eso va a ser paulatino y nosotros tenemos que acompañar eso. ¿Y cómo acompañamos? Vibrando más alto, vibrando en luz, en amor, vibrando alto. Por eso es importante que nosotros tratemos de hacer estas sanaciones, tratemos de conectar de la manera que querramos. Cada uno verá si lo hace con un terapeuta, si lo hace solo, si lo hace meditando. Hay gente que engancha simplemente saliendo a correr o caminando o yendo al gimnasio o haciendo algo que simplemente le despeja, o pintando, porque le despeja la cabeza y en ese momento conecta con su creatividad y con su ser. No importa cómo. Pero el hecho va a ser, este año es bisagra, o sea, es el año 9 y es bisagra. Entonces lo que nos dice es, cierres e inicios. Vamos a tener que cerrar, o sea, es como decirte, bueno, Raquel, te doy la última chance. Última chance. Bueno, ya te di cuarto y no pasaste, quinto, no pasaste. Bueno, a ver si ahora esta es la última chance para decir, bueno, lo que no resuena lo suelto. Pero es importantísimo que veamos qué situaciones en nuestra vida no están bien, sea lo que sea en la parte laboral, en la parte de pareja, en la parte de mi casa, en la parte de con quién vivo, cómo vivo, no sé, en la parte de vínculos, en la parte de vínculos familiares, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que tenemos que rever en nuestra vida y decir, para, ¿qué parte no está bien en nosotros? Y eso tenemos que empezar a soltarlo y tenemos que empezar a vivir y a incorporar en nuestra vida el desapego, porque lo que tenemos en el mundo material y en la 3D es mucho apego por las cosas. Y ese apego no nos permite evolucionar, no nos permite vibrar más alto, no nos permite vivir en plenitud. Entonces, empezar a desapegarnos de las cosas, ¿sí? Y empezar a vivir distinto. Por eso es importante que hagamos un trabajo de introspección, que soltemos, por eso digo es un año bisagra, porque es un año que nos está diciendo, bueno, va a empezar una nueva época, una nueva etapa, una nueva era. Por favor, soltá ya lo que no resuena por vos. Te lo mostré de muchas maneras distintas. Ahora es tu momento de hacer el trabajo y decir, soltá lo que no resuena con vos.
Mañana es 11, además de mi cumpleaños, ¡Ay, es el muchas día en felicidades! que... Gracias, pero todavía no hay que saludar. Es el día en que van a cambiar los ejes. Entran de a poquito entre el 11 y el 29 de enero los ejes, los nodos en Virgo y Piscis. Entonces, el nodo norte va a estar en Piscis, eso nos va a hacer trabajar el interior, o sea, nos va a hacer hurgar en nuestras emociones, porque los peces van a ir hacia adentro y Piscis es la espiritualidad, entonces nos van a hacer ir bien para adentro y hurgar bien dentro nuestro para que podamos hacer ese trabajo personal y nos va a obligar de alguna manera con las situaciones porque además este año se van a dar situaciones planetarias y planetas transpersonales que no venían cambiando hace años porque tardan mucho en cambiar, van a cambiar todos juntos. Entonces, va a haber inclusive un día de enero, perdón que ahora no recuerdo porque tengo que buscarlo acá en mi cuaderno, pero un día de enero que hay una, creo que es el 29, que hay una alineación de planetas que hace muchísimo que no se da. Digo, se van a dar un montón de situaciones que de alguna manera nos van a obligar a trabajar con nosotros y a que hagamos este año ese trabajo de desapego. Desapego de lo que no me resuena conmigo, porque para empezar el 2026, ay, gracias, acá hay una de las chicas que me pone el 25. ¿Sí ven? Hermoso, ya me aportan, qué lindas. Gracias. Bueno, entonces te decía, van para empezar el 2026 renovados, porque a partir de la nueva era de Acuario tenemos que empezar a conectar con nuestro ser superior. Y eso viene con el despertar espiritual. Y el despertar espiritual no es mañana me voy a la India, digo, es lindísimo el que se puede ir a la India, pero quiero decir, no necesitas ir a meditar a la India y ahí ahí tenés el despertar espiritual, no. Es en cada uno de nosotros empezar a vernos para adentro y empezar a ver nuestras propias situaciones y cómo evolucionar. Y qué tengo que cambiar en mí para empezar a evolucionar. Eso es fundamental que lo empecemos a hacer, ese trabajo en nosotros. Y ese es el despertar que todos tenemos que ir haciendo a poco. ¿Para qué? Para que en esta nueva era podamos conectar con todo eso maravilloso que se viene, que va a ser, bueno, como todos saben, la era de Acuario nos va a permitir una medicina distinta. La medicina va a cambiar, tiene que ser más holística, tiene que ser más conectada con las personas y no tan despersonalizada. Bueno, tenés un dolor, tómate esto, tenés... No, ¿por qué tenés ese dolor? ¿Qué está pasando? Entonces tratarte desde lo que a vos te está pasando para no seguirte, porque si no el cuerpo va a tener 800 dolores y te va a dar 800 pastillas y no es, no es por ahí. Va a cambiar la tecnología, va a cambiar la tecnología va a estar a disposición del hombre y vamos a evolucionar en la parte tecnológica para que todos podamos estar más conectados, pero a la vez más conectados con nosotros, y va a haber un ¿Van a caer despertar de estructuras también, conciencia. María Eugenia? Perdón. Van a caer estructuras también que se hablan? Totalmente, totalmente. Y estructuras políticas y mundiales van a caer, porque si nosotros ascendemos, por eso esto les digo, es tan importante lo del despertar. Si nosotros ascendemos, si nosotros empezamos a vibrar más alto, si nosotros conectamos, si nosotros, bueno, ni hablar en los que pueden meditar y pueden canalizar, además, más aún, pero con solamente meditar, por ejemplo, con solamente conectar, ya digo, al que le guste pintar, que puedan en ese momento conectar con su propio arte, con su propio, lo que quieran hacer, lo que les guste hacer. Ya solamente el hecho de conectar con uno hace que uno vibre más alto. Sí, el hecho de estar feliz, cantar, poner una canción, bailar, hacer algo que me guste y que me haga sonreír, ya estoy vibrando más alto. Si yo vibro más alto, todo eso va a hacer que la Matrix de a poco empiece a caer. Y eso va a hacer que cuanto más gente vibre más alto y la Tierra empiece a vibrar más alto, van a caer muchas estructuras. En esta nueva era de Acuario vamos a ver muchos cambios planetarios, no solo de la Tierra, sino también de, bueno, de gobiernos, de políticas y demás, ¿no? Así que es importantísimo que conectemos, así que no, es algo, pero viéndolo desde otro lugar es algo maravilloso lo que nos va a pasar como humanidad, ¿no? Es la famosa nueva humanidad que vamos a vivir. Bueno, es como el despertar de conciencia que tú decías, es como tenemos que trabajar. Nos tenemos que poner las pilas y trabajar Exactamente. cada uno en su parcela y lo importante que tú decías es subir esa vibración, ¿no? Porque es verdad que como somos uno, todos somos uno y estamos unidos.
cuanto más subamos la vibración, más nos afecta a todo el planeta. Entonces eso es lo importante. Exacto. Gracias por el mensaje, María Eugenia. Bueno, tienes otro mensaje que Sí, también sé que has canalizado. ¿Qué es tengo, lo que nos... tengo una canalización que hice, que bueno, igual creo que ya la subí, pues yo siempre cuando hago las canalizaciones las subo en el momento, las subo enseguidita para que todos la tengan, pero me pareció que era linda para leerla hoy porque justamente empezamos el año, o sea, por lo menos es la primera entrevista creo que haces en el año, entonces Sí, me pareció algo lindo como para transmitirle a todos para este comienzo de año y próximamente de era, ¿no? Hoy comienza un nuevo ciclo en sus vidas. Deben despertar a esta nueva era. Los llevará a creer sin miedos, a confiar siendo libres, a amar incondicionalmente a todos y a todo, porque todos somos uno y todos somos parte del universo infinito y del amor divino de Dios que habita en nuestros corazones. La divinidad está en nosotros, es esa luz esencial, es esa energía divina que se genera en nuestra llama trina. La luz los iluminará y conectarán con su yo superior, con su espíritu divino. Sean libres, confíen en su ser y suelten todo aquello que los ata en esta existencia, porque la esencia de lo maravilloso y lo divino está dentro suyo. Hecho está y así es. qué maravilla. Muchísimas gracias. Sí, me tenía No, los pelos de gallina, como decimos gracias. aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que No, es lo por que hemos favor. estado hablando, lo que nos has dicho en toda esta entrevista, ¿no? Que es un mensaje como, bueno, aparte es un mensaje de muchísima luz y amor, que es lo que yo intento transmitir aquí a través del canal, ¿no? Poder poner lo que realmente somos, conectar con lo que somos, que es esa luz y ese amor que nos viene de serie y que es lo que estamos conformados. Lo demás es como una transición terrenal, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta canalización. Y déjame decirles una última cosa, justamente porque me gusta mucho el título que pones de esto de iluminar, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Cada vez que canalizo entiendo más cómo los planos están conectados. Entonces sepan, porque gracias a eso yo pude salir de ese dolor, ¿no? Cuando entendí que mi mamá seguía estando conmigo. Entonces sepan que las personas que no están más con nosotros, siguen estando con nosotros, no en este plano, pero en otro plano, porque el alma nunca muere. El alma simplemente pasa de un plano a otro plano, de un plano, que en el nacimiento, que para el alma el nacimiento es la muerte del otro plano, porque para el alma es más cómodo y más lindo estar en otro plano. Entonces, entiendan que el alma simplemente pasa por diferentes estadios de plano, pero el alma nunca muere y las personas que no están con nosotros están en este momento en otro plano, viviendo con nosotros porque nos pueden ver, nos pueden escuchar y pueden vivir cada momento que nosotros vivimos. Simplemente no están en este momento porque en sus contratos sálmicos decidieron no estar en esta nueva etapa que comienza. Y nosotros, y ellos nos honran muchísimo, y esto es la última cosa que quiero decir, ellos nos honran mucho, mucho a nosotros, y eso se los digo a todos para que simplemente se sientan muy orgullosos de estar acá, porque justamente toda esta etapa que nos tocó vivir es muy difícil. Entonces nos honran porque nuestras almas quisieron estar vivos y quisieron estar en este plano, en esta época de vida, ¿no? Así que ellos mismos nos honran y nos apoyan y están con nosotros y siempre invoquen a sus guías espirituales, siempre con la mano en el corazón, la mano izquierda, invoquen a sus guías espirituales y pidan asistencia y ayuda cuando estén mal. Siempre están con ustedes, siempre. Así es. Como digo, yo se han adelantado, se han vuelto a casa antes porque allí es nuestra casa, de allí volvemos, o sea, de allí venimos y allí volvemos para estar otra vez todos juntos. Y ahora nos toca hacer el trabajo porque, como dices tú, son contratos sálmicos que nosotros tenemos que seguir aquí trabajando hasta volver a reencontrarnos con ellos, ¿no? Y volver a casa. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por haber venido a Iluminando la Vida y la Muerte. Gracias de verdad, de corazón, por tu testimonio, por tus experiencias, por todos los mensajes y tips que nos has dado
para poder, bueno, pues transitar nuestro dolor, para poder conectar más con nuestra luz, con nuestro amor y poder elevar nuestra energía cada vez más con estos mensajes para el 2025. Y nada, de verdad, muy agradecida por que hayas estado aquí conmigo y con toda la gente que se ha unido y que lo va a ver después, que yo lo sé que lo va a ver. Bueno. Bueno, gracias a todos de vuelta, gracias a todos los que estuvieron en el vivo presente, gracias a los que lo van a ver después, gracias a vos que la verdad no hemos hablado muchas veces, pero realmente tenés mucha luz y es muy lindo ver gente con que tenga mucha luz y que todos así vibremos lo más alto que podamos, cada uno desde su lugar lo más alto que podamos. Gracias a todos de vuelta los que van a verlo ahora, después y de verdad conectemos en ser uno. Ahí está. Muchísimas gracias, María Eugenia, y gracias a todos de corazón por habernos acompañado esta tarde y también, como ya hemos dicho, a toda la gente que sé que luego lo verá y que sé que este mensaje llegará a su alma y su corazón. Gracias. Un besito muy fuerte, María Eugenia. Bueno, Un abrazo para un todos. beso. Gracias. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao.